Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Antiguo Testamento, libro 2 de Samuel, capítulo 3, verso 22, capítulo 4, capítulo 5. Joab asesina a Abner. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿así que Abner vino a ver a su majestad? ¿Y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver del pozo de Sirá. Pero de esto Joab no le había dicho nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte y en la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado, allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner, porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner? Como mueren los canallas. No tenía atadas las manos ni te había encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día, pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey le agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Capítulo 4. Asesinato de Isboset. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó, y con él todos los israelitas. Isboset contaba con 2 sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab, y ambos eran hijos de Rimón, el Borotita, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gittayim, donde hasta la fecha residen. Por parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl,
y Jonatán, su nodriza, lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón, el berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta, con el pretexto de sacar un poco de trigo. Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalearon en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón entregaron a David la cabeza de Isobed, diciendo: «Mira su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron». Pero David le respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón, el berotita: «Tan cierto como vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlos y matarlo en Siclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra?». Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además le cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Capítulo 5. David es ungido rey de Israel. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: «Su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel. En sus campañas el Señor le dijo a su majestad: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás». Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí él hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 30 años. Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 12, verso 12. La entrada triunfal. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: «Hosana, bendito el que vive en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: «No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito». Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que había cumplido en lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús. Salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: «¿Cómo puede ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo». Jesús predice su muerte. Verso 20. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y a ambos fueron a decírselo a Jesús. «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado», les contestó Jesús. «Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto.
El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora, todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oye entonces desde el cielo una voz que decía, ya he glorificado y volveré a glorificarlos. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado. Ya el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz. Solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camine en las tinieblas no sabe dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Antiguo Testamento. Libro de Salmos, capítulo 65, del 1 al 13. A ti, oh Dios de Sión, te pertenece la alabanza. A ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal. A causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman. Pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo, tú, oh Dios y Salvador nuestro. No respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú con tu poder formaste las montañas, desplegando tu potencia. Tú calmaste el refugio de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombrarán ante tus prodigios. Del oriente al occidente, tú inspiras canciones de alegría. Con tus cuidados fecundas la tierra y las colmas de abundancia. Los rollos de Dios se llenan de aguas para asegurarles trigo al pueblo. Así prepararás el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrontes. Reblandece la tierra con las lluvias y bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría, pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales. Cantan y lanzan voces de alegría. Meditación del día de hoy. Es hermoso poder ver todo este capítulo. No importa en qué tiempo Dios te dio la promesa. David había sido ungido muchos años antes de que Saúl muriera. Él había sido ungido por el profeta Samuel, pero él se encargó de algo, a la obra del Señor. Cuando menos lo esperó, ya era rey de todo Israel. Me llama mucho la atención el capítulo de Juan que estamos estudiando el día de hoy. Juan, capítulo 12. Podemos ver cómo Jesús habla alto y claro. El que se apega a su propia vida, simplemente, mi querido hermano, pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Verso 26.
Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¡Qué maravilloso, familia de la fe! Por más pruebas, por más temas que en este día puedas tener, no olvides que hay una gran promesa y es que tenemos la vida eterna. Sírvele al Señor con todo tu corazón. No mires atrás, solamente pon tu mirada en el Maestro. Bendiciones.